La historia. 6 años de silencio. 6 años después del divorcio, él la volvió a ver. Ella caminaba de la mano con un niño. ¿El niño? Era la copia exacta de Ethan. Ella había guardado un secreto durante 6 años. Ahora él quiere la verdad. Pero ella aprendió a vivir con el silencio. Toledo vibraba esa tarde, como pocas veces lo hacía. El cielo, de un azul denso, parecía presionar sobre los tejados antiguos de la ciudad, con una luz casi sólida. Las calles estrechas, curvas como recuerdos sin resolver, hacían eco al sonido de pisadas apresuradas de turistas y locales. Las voces se mezclaban en diferentes idiomas. Risas, clics de cámaras, campanas lejanas, y en medio de esa escena saturada de historia estaba él. Ethan Cole caminaba sin rumbo, con los hombros rígidos, las manos en los bolsillos de su abrigo gris, el ceño ligeramente fruncido. Su teléfono vibró dentro de sus pantalones, pero no lo sacó para mirar. Hoy no. Era el aniversario de su divorcio. 6 años exactos desde que firmó esos papeles con tinta negra y manos frías. No es que él contara, pero lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Se había permitido un paseo por la ciudad vieja puramente por instinto, o quizás como un castigo. Había evitado esas calles desde que Clara se fue, desde que su nombre se volvió una especie de fantasma, murmurando entre las ventanas de la casa vacía. Pero algo esa tarde lo trajo de vuelta. Quizás era el olor a otoño, quizás el silencio detrás del ruido, o simplemente el peso de una soledad que ya no lo sorprendía. Subió lentamente por la calle del Ángel. Sus ojos escanearon escaparates de vidrio ondulado, muros de piedra cubiertos de musgo, niños corriendo con helado goteando por sus dedos. Se detuvo frente a un puesto de libros usados, sacó un viejo ejemplar de Neruda y lo hojeó sin leer. El papel olía a tiempo. La poesía, si aún vivía allí, ya no lo tocaba. Fue entonces cuando todo se detuvo. No el tiempo, sino algo dentro de él. Una fuerza invisible giró su rostro hacia un lado, como si una mano silenciosa empujara su barbilla. Y vio. Allí, a pocos metros, caminando en dirección opuesta, estaba ella. Clara. El nombre se formó en su mente con el peso de un golpe contenido. Ella aún no lo había visto. Caminaba distraída, tomando la mano de un niño que debía tener 5, quizás 6. El niño miraba a su alrededor con una curiosidad serena, el ceño ligeramente fruncido, su cuerpo inclinado hacia un lado, como si intentara absorber el mundo. Ethan sintió que sus rodillas cedían 1 centímetro. El niño era su retrato, no una semejanza vaga o genérica. Era él. Esos ojos marrones intensos, demasiado grandes para su cara. Ese ceño ligeramente arqueado, como el de alguien que lleva preguntas que aún no sabe cómo hacer. La barbilla firme, la forma de caminar, con las manos sueltas, paso seguro. La ligera inclinación hacia adelante de su cuello, como si siempre estuviera escuchando lo que no se decía. Clara miró hacia un lado y lo vio. No hubo miedo, no hubo grito, no hubo carrera. Simplemente se detuvo por un segundo. Sus ojos se aferraron a los suyos con una fuerza muda e indescifrable. No era ira, ni miedo. Era algo más sólido. Una pared de silencio entre 2 mundos que una vez se amaron y que ahora se miraban como extraños. Ethan dio un paso. Su corazón latía tan fuerte que sintió sus sienes palpitar. Abrió la boca. La palabra estaba a punto de salir. Pero el aire,
El aire pareció fallar. ¿Clara? Intentó, pero la voz no llegó a sus labios. Ella apretó la mano del niño con más firmeza, desvió la mirada y comenzó a caminar. No rápido, no con prisa, sino con una decisión irreversible, como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Ethan quiso correr, quiso gritar, quiso llamar al niño por su nombre sin siquiera saber cuál era, pero sus piernas no obedecieron. Estaban clavadas al suelo, como las raíces de un árbol podrido. Todo dentro de él gritaba, pero su cuerpo se negaba a reaccionar. La multitud creció. Turistas con sombreros de colores, estudiantes con mochilas, una pareja riendo ruidosamente, un perro ladrando, y en segundos, ella se había ido, desaparecida como humo en medio de la calle. Él buscó con la mirada por todas partes, giró su cuerpo, buscó desesperadamente, pero no había señal, ni de la mujer, ni del niño. Nada, solo el eco de una vida que él no sabía que existía. Se apoyó contra una pared de piedra, tratando de respirar. Le dolía el pecho, no como un ataque al corazón, sino como si alguien le hubiera abierto las costillas con las manos desnudas y le hubiera arrancado algo de dentro. Sudaba frío. Sus manos temblaban. Intentó racionalizar. Quizás se equivocó. Quizás el niño solo se parecía a él. Los niños se parecen. No era una certeza. Pero entonces recordó los ojos. Esos ojos marrones, idénticos a los suyos cuando tenía la misma edad. Y no había manera de fingir. Ethan Cole, arquitecto reconocido, hijo de una de las familias más influyentes de Castilla-La Mancha, estaba detenido en medio de la calle como un hombre cualquiera, ante una vieja herida que nunca sanó y que ahora volvía a sangrar, más profundo, más sucio, más real, más. Un hombre que lo tenía todo. Luego, lo perdió todo. Y ahora descubría que quizás nunca había sabido nada. La ciudad continuó a su alrededor como si nada hubiera pasado. Porque para el mundo, en verdad, no pasó nada. Solo otro hombre parado frente a un puesto de libros. Solo otra cara pálida en la multitud. Solo otra historia que nadie vio suceder. Pero para él, justo allí, en ese instante, la realidad se había resquebrajado, y por esa grieta, él vio algo que no podía dejar de ver. Antes de la grieta, la traición. 6 años antes de la grieta, antes del silencio, antes de Mateo. Había una mujer intentando mantener unido lo que ya se derrumbaba. Clara se levantaba temprano, hacía café, ponía la mesa con 2 tazas, incluso cuando él se iba, sin tocar ninguna. Intentaba. Era el verbo que más conjugaba sola en esos días. Intentar. Intentaba sonreír, intentaba conversar. Intentaba que Ethan la mirara de la misma manera que miraba sus proyectos de cristal y hormigón. Con fascinación y atención, pero sus ojos se habían vuelto mapas extranjeros. Ya no había camino, solo paredes. Ethan llegaba tarde, siempre con olor a humo de cigarrillo y aburrimiento. Decía que estaba sobrecargado con la nueva licitación, con la firma, con la presión de su padre. Pero Clara lo sabía. Él se estaba sobrecargando con su propia frialdad. Ella sentía, como quien nota una gotera en el tejado, que algo en su casa se desmoronaba por dentro. Esa mañana, una lluvia fina golpeaba las ventanas de cristal de la casa en el ensanche.
Clara miró su reflejo en el espejo. Ojos hundidos, boca seca, un rastro de maquillaje olvidado bajo la barbilla. Decidió no llorar. Se duchó. Se recogió el cabello en un moño apresurado. Tomó un abrigo y salió. Llevaba una bolsa con empanadas recién horneadas y un sobre. Dentro, un pequeño regalo simbólico. Un boceto del proyecto que diseñaron juntos en su primer mes de matrimonio, en papel de calcar. Nunca lo construyeron, pero Clara lo guardaba. Era más que un borrador, era memoria, era raíces. Voy a la firma. Voy a darle una sorpresa. Lo dijo en voz alta. A nadie, quizás para convencerse a sí misma. Tomó el metro, se bajó en la Plaza Soco-Dover y caminó hasta el edificio comercial, donde estaba la firma de arquitectura Cole y Asociados. Subió 3 tramos de escaleras, cada uno más lento que el anterior. Su corazón no latía rápido. Se encogía. Cada paso parecía una pregunta. El pasillo estaba en silencio. La puerta principal estaba entreabierta. Ella podría haber llamado, pero empujó la puerta con los dedos y entró lentamente. Su voz fue lo primero. Baja, ahogada, riendo. Si seguimos así, vamos a terminar diseñando la cama equivocada, dijo, entre risas ahogadas. Luego, la imagen. Ella vio. Vio a Ethan sentado en la mesa de proyectos, entre papeles y reglas, su camisa medio abierta, los dedos de la secretaria entre los botones. Ella los vio a los dos cerca, riendo, con los ojos cerrados. Vio la mano de ella deslizarse por su cuello, como si ya supiera el camino. Vio el cuerpo que una vez fue suyo, perteneciendo a otra presencia. Y algo en ella se rompió, pero en silencio. Clara no gritó, no corrió, no cerró la puerta de golpe, no tiró el sobre al suelo, simplemente retrocedió, como si la escena frente a ella fuera un incendio a cámara lenta, como si mirar demasiado significara dejar que el olor de la traición le empapara la piel. Ella bajó los 3 tramos de escaleras con una dignidad escalofriante. La bolsa de empanadas aún en su mano. El sobre permaneció. Salió del edificio como quien sale de una casa en llamas. Pero por fuera, estaba intacta. Por dentro, ya no había tejado, ni suelo. Hizo una señal a un taxi y no miró hacia atrás. Esa noche, Ethan llegó a casa como siempre, tarde, agotado, sin mirarla. Encontró una cena fría en la mesa y una carta en el plato. 3 líneas. No quiero explicaciones. Quiero distancia. Quiero un divorcio. Ella no estaba en el dormitorio, ni en el baño, ni en la casa. Ethan quizás no entendió al principio. Quizás pensó que era un farol, una crisis, un capricho. Pero ella no regresó. Al día siguiente, el abogado de Clara llamó. 2 días después, el proceso de separación ya estaba presentado, y por primera vez en años. Ethan percibió el silencio. No el silencio de la ausencia de alguien, sino el silencio de alguien que nunca regresa. El secreto, Mateo. La noticia llegó sin previo aviso, en un día suave de finales de primavera, un retraso menstrual, un cuerpo extraño, una intuición aguda. Compró una prueba de farmacia y esperó sola en el baño de la casa que había compartido con Ethan. Las 2 líneas aparecieron con cruel velocidad. Sin dudar, allí estaba la respuesta. Ella no estaba sola. Nunca más lo estaría. Se sentó en el suelo de azulejos fríos,
la prueba entre sus dedos, sus piernas dobladas, su corazón intentando organizar sus propios latidos. Debió haber llorado. No lo hizo. Tocó su vientre aún plano con la palma de la mano y susurró, sin saber por qué: ¿Viniste? La noticia podría haber sido ligera, pero una vieja sombra cubría todo. El recuerdo brilló en su mente. Claro, directo, amenazante. Si te quedas embarazada y nos separamos, te quitaré a ese niño. Los Cole tienen poder. Nunca olvides eso. Él había dicho eso una noche durante una discusión, mucho antes de la traición, cuando las peleas ya reemplazaban la intimidad, cuando ella se atrevió a decir que soñaba con hijos, y él, con la frialdad de quien conoce el peso del apellido familiar, cortó el sueño por la mitad con esa frase seca, inquebrantable. En ese momento, Clara se rió. Ella pensó que era una exageración, pero ahora, con esas 2 líneas en la prueba, la frase resonó con una gravedad diferente. Era una amenaza, y más, era el recuerdo del hombre que él realmente era. Ella pasó los días siguientes en silencio. Salió de la casa solo para citas, siempre en horarios alternativos. Evitó a amigos, vecinos, incluso a su familia. Su pequeña barriga aún podía ocultarse, pero el miedo crecía. Ella sabía de lo que eran capaces los Cole. Ella sabía del poder del padre de Ethan, sus contactos con jueces, su influencia política, la forma en que silenciaban escándalos y manipulaban decisiones judiciales. Ella ya había oído historias, ya lo había visto suceder con su prima, quien perdió la custodia de su hijo, por ser emocionalmente inestable. Inestabilidad, en ese caso, significaba intentar salir de un matrimonio enfermo. Entonces ella entendió. Ella no podía quedarse. La decisión llegó en una madrugada sin dormir, sentada al borde de la cama, sus manos presionando la almohada contra su pecho. Hizo balance. Tenía poco dinero ahorrado, una pulsera de oro que le había dejado su abuela, algo de ropa y el instinto de proteger ese pequeño corazón, latiendo dentro de ella. Llamó a su madre, en Granada. No explicó mucho. Solo dijo: «Necesito irme». «¿Hoy?» «Solo nosotras 2. ¿Se puede?» Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego, una breve respuesta. «Sí». Empacó en 1 hora. Poca ropa, documentos, la prueba de embarazo, escondida entre las páginas de un libro de poesía. Salió de la casa antes de que saliera el sol. Pidió un taxi. No miró hacia atrás. El apartamento, una vez un hogar, ahora era una cáscara vacía. Cada rincón aún tenía su olor, y ella ya no soportaba ese perfume caro que escondía tanto veneno. Llegó a la terminal con el pulso acelerado. Compró un billete de ida. Al subir al autobús, se sentó cerca de la ventana, envuelve en su abrigo, como si fuera una armadura improvisada. Miró hacia afuera, mientras el vehículo se alejaba. Las calles de Toledo se desvanecían poco a poco. Cada farola, un recuerdo dejado atrás. Llegó a Granada poco después del mediodía. Su madre estaba en la puerta. La abrazó sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Solo la abrazó, fuertemente, en silencio, presente. Clara lloró. Finalmente, un llanto ahogado, sin lágrimas escandalosas. Era más una liberación que una desesperación. En los primeros días, ella no salió de la habitación. Durmió mucho.
o poco. Pasó horas con la mano sobre su vientre, intentando imaginar un futuro que no terminaba de ver. Su madre cocinaba para dos. Hablaba poco. Era como si supiera que el silencio también podía ser un abrazo. Cuando finalmente habló. Fue un domingo. ¿Quieres decírselo? Clara tardó mucho en responder. Luego negó con la cabeza. No, no quiero. No puedo. Pero él es el padre. Él es el peligro. Su madre no insistió. La reconstrucción. Clara Aranda. Las semanas se convirtieron en meses. Su vientre creció. Junto con él, su fuerza. Clara encontró un pequeño curso de dibujo técnico ofrecido por una ONG local. Empezó a asistir. Luego, consiguió unas prácticas en un modesto estudio de arquitectura, con un arquitecto viudo y amable, que le enseñó más que cualquier universidad. Allí, ella no era la ex esposa del heredero de los Cole. Ella era solo Clara, talentosa, sedienta de empezar de nuevo. El embarazo fue difícil. Náuseas, presión baja, insomnio. Pero ella resistió. Cada latido del corazón del bebé era un recordatorio de que ella estaba viva, que elegir huir era elegir vivir. Mateo nació una calurosa tarde de septiembre. El parto fue largo, y cuando finalmente lo tuvo en brazos, todo a su alrededor se silenció. No hubo dolor, ni miedo, solo él. Sus ojos se abrieron, marrones, inmensos, y la miraron como si ya la conocieran. Clara sonrió. ¿Realmente viniste? Esa noche. Ella escribió una sola frase en su diario. A partir de ahora, todo es para él. Y ella cumplió su palabra. Desde el día en que sostuvo a Mateo en sus brazos por primera vez, Clara nunca más vaciló. No porque no hubiera miedo. Existía. Noches palpitantes y sin dormir, y tardes inciertas. Pero ella aprendió a usar el miedo como combustible. Cada paso, cada logro, fue tomado con las manos firmes de quien lleva su propio mundo en su regazo. Mateo creció rodeado de cariño. No hubo lujos, pero hubo tierra firme. No hubo un apellido poderoso, pero hubo un nombre limpio, honesto. Clara aprendió a hacer arroz con lentejas en silencio, a lidiar con fiebres nocturnas sin entrar en pánico, a contar historias de mundos encantados, mientras sus propios ojos estaban rojos por el cansancio. Al principio, vivió con su madre en un pequeño apartamento, en el segundo piso de un edificio antiguo en el barrio del Realejo. La habitación que compartía con su hijo tenía paredes desconchadas, pero las ventanas daban a un cielo que parecía entender sus oraciones silenciosas. Cuando Mateo cumplió 2 años, ella consiguió una plaza para él en la guardería municipal. Clara empezó a trabajar a tiempo completo en el mismo estudio donde había hecho prácticas, ahora como asistente de proyectos. 3 años después, recibió una beca parcial para una facultad de arquitectura. Por las noches, se sentaba en la diminuta sala de estar y dibujaba a mano alzada mientras Mateo dormía. Las líneas que dibujaba ya no eran solo fachadas o estructuras, eran mapas de su supervivencia. Ella había aprendido a transformar la ausencia en cimiento, el dolor en hormigón. Todo lo que una vez la rompió, ahora era parte de lo que la sostenía. Ella se destacó. Los profesores veían algo inusual en ella, una rara mezcla de precisión técnica
y emoción contenida. Ella diseñaba casas que parecían entender el vacío de las personas. Ella persiguió cada clase perdida. Hacía trabajos mientras lavaba platos. Estudiaba durante las citas con el pediatra. Leía al borde de la cama, mientras Mateo pedía 1 minuto más antes de dormir. Consiguió una beca completa en el 3er semestre. Luego, su primera pasantía pagada. Y con eso, alquiló un pequeño apartamento solo para ellos. 2 habitaciones, un pasillo estrecho, un balcón donde plantaba albahaca y lavanda. Nunca le contó a nadie sobre Ethan. Sus compañeros de universidad imaginaban que era viuda. Algunos pensaban que era madre soltera por elección. Clara no los corrigió. No mintió. Pero tampoco delató nada. Ella guardó esa parte de su historia como quien guarda cristales rotos, con cuidado de no cortarse los dedos. Para los cumpleaños de Mateo, hacía tartas sencillas y llenaba el apartamento con globos reciclados. En las fotos, solo ellos dos. Madre e hijo. Un retrato silencioso de todo lo que ella había construido sin aspavientos, sin ayuda, sin apellidos. A veces soñaba con él, no con Ethan, sino con el niño que Mateo podría haber sido si hubiera crecido con la presencia de su padre. En algunos sueños, él corría en un jardín enorme tomando 2 manos. En otros, decía, «Mamá, ¿por qué no vino?» Y Clara se despertaba sudando, tragándose una culpa que no estaba segura de que estuviera justificada. Pero ella nunca dudó. Nunca dejó que la decisión de haber huido se deslizara hacia el arrepentimiento. Ella sabía lo que había hecho. Ella sabía por qué lo había hecho. Y ella sabía que al hacerlo, ella no solo se salvó a sí misma, sino que también salvó a su hijo de crecer a la sombra de un nombre que nunca significó protección. A la edad de 5 años, Mateo preguntó por primera vez, «Mamá, ¿por qué no tengo papá?» Clara se arrodilló. Sostuvo su cara entre sus manos y respondió, «Porque me tienes a mí, y yo nunca te dejé». Mateo no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro, y en ese abrazo, Clara entendió que el amor también era un lenguaje que se hablaba con presencia. En su último año de universidad, ella presentó su tesis, un proyecto de vivienda social enfocado en madres solteras. El jurado guardó silencio durante unos segundos después de la presentación. Luego aplaudieron. Su tutor la abrazó con los ojos húmedos. Ella salió de la sala con la sensación de haber reconstruido todo lo que una vez había sido demolido. Ella consiguió un trabajo en un estudio de arquitectura enfocado en proyectos sociales. No era la firma galardonada de Ethan, pero era un espacio donde su voz tenía peso. Ella compró una bicicleta usada. Llevaba a Mateo a la escuela pedaleando. Los sábados frecuentaban la misma heladería de la esquina. Ella siempre pedía vainilla. Él, chocolate con menta. Era el único hábito fijo de la semana. El ritual de recordar que la vida también necesitaba dulzura. Y así, con pasos pequeños y dignos, Clara llegó allí, una mujer firme, madre de un niño que sonreía con todo su cuerpo, una profesional admirada, dueña de su propia historia. Ella ganó, y no necesitaba que nadie lo viera para que fuera verdad. Pero ahora alguien veía a Ethan. La confrontación, pisando su terreno. La imagen del niño no se le iba de la cabeza. Tan nítida que dolía. Los rasgos, el andar, el silencio atento que él mismo tenía a los 5 años. Los ojos. Dios, los ojos.
como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y le hubiera devuelto a Ethan el espejo de un pasado que él nunca vivió, pero que ahora lo miraba por las calles de Toledo, con una naturalidad implacable. No fue casualidad, no fue proyección, fue la verdad. En los días que siguieron al fugaz reencuentro, Ethan intentó convencerse de que no necesitaba saber más. Intentó, porque sabía lo que vendría después. Culpa, miedo, vergüenza. Pero fracasó. En su oficina, dibujaba líneas en planos que no llevaban a ninguna parte. Por las noches, leía informes que no retenía. Empezaba frases y las dejaba a medias. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía automáticamente con un claro. Pero por dentro, todo era ruido. Contrató a alguien discreto para que investigara. Les pidió que rastrearan a Clara, pero sin invadir, sin causar un escándalo. 2 días después, recibió un sobre en mano. Granada, barrio del Realejo, el nombre de su madre como arrendataria del apartamento, la escuela del niño, un boletín de calificaciones del primer semestre, foto de matrícula, nombre, Mateo Aranda. No llevaba su apellido, pero la cara era suficiente. Ethan se quedó allí, documentos sobre la mesa, como quien observa el expediente de una vida en la que nunca participó. Y con eso, la pregunta inevitable, ¿qué haría con ello? Llamó a su chofer. Le pidió que preparara el coche para un viaje. Necesitaba tiempo para pensar, dijo. Pero lo que él quería, en el fondo, era tiempo para deshacer. El viaje a Granada fue largo, aunque corto en kilómetros. El coche parecía más pequeño. El aire, más denso. Él no habló durante las 4 horas de trayecto. Solo observó el paisaje cambiar con un rostro inmóvil. Pensó en Clara, en el valor que tuvo para desaparecer, en el valor que él nunca tuvo para ser diferente. Llegó a la dirección. Una calle discreta, edificios bajos, niños jugando en la acera. Bajó lentamente, con las manos húmedas. Subió los escalones con pasos silenciosos. El timbre era simple, redondo. Lo tocó una vez y esperó. Cuando la puerta se abrió, la imagen frente a él lo desarmó. Clara, su cabello más corto, su rostro más maduro, pero los ojos, los mismos, intensos, claros, fuertes. Ella no parecía sorprendida. Lo miró como quien ya lo esperaba, como quien ya sabía que algún día llegaría este momento. «Ethan», dijo ella, sin emoción. Él no respondió de inmediato. Solo la miró como si aún no pudiera creer que ella estaba allí. ¿Real? ¿Viva? ¿Inalcanzable? «Es mi hijo, ¿verdad?». La pregunta salió como una piedra. No hubo tono acusatorio, solo verdad, y un viejo miedo mezclado con uno nuevo. Clara no desvió la mirada, no se movió, solo respiró hondo, firme. «Sí, Mateo es tu hijo, pero él es mi mundo». Las palabras cayeron entre ellos como un veredicto. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio se hizo más fuerte. El sonido de la calle de fondo, un perro ladrando, una pelota rebotando en el asfalto. Todo parecía lejano, como si estuvieran aislados dentro de un cristal grueso. Ethan intentó organizar un pensamiento, pero su cuerpo habló primero. Sus manos temblaban, su garganta seca, el peso en su pecho. Él no sabía si podía entrar, no sabía si debía. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella esbozó una sonrisa amarga.
Sus ojos permanecieron fijos en los suyos, pero había un cansancio allí que antes no existía. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Un año antes de que todo terminara. Si te quedas embarazada y nos separamos, te quitaré a ese niño. Los Cole tienen poder. Nunca olvides eso. Ethan cerró los ojos. Recordó. La frase era real. Él la dijo con ira. En cualquier noche. Y nunca pensó que ella se lo tomaría en serio. Clara. Tú no necesitas explicarte. Ella lo interrumpió, con un gesto suave pero firme. Yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque él me necesita entera. Y yo solo podía estar entera lejos de ti. Las palabras fueron como cuchillas limpias. No hubo gritos, ni lágrimas, pero cada sílaba llevaba el dolor de años. ¿Puedo verlo? Ella dudó por primera vez. Sus ojos parpadearon. Su cuerpo se movió ligeramente. Está en el parque con mi madre. Volverá en media hora. Puedes verlo. Pero no confundas las cosas. ¿Qué cosas? Ella lo miró profundamente y respondió. Tú puedes ser un padre, pero yo soy todo lo que él conoce, y no permitiré que eso cambie. Ethan asintió. Su mirada bajó. No había lugar para disputas allí. Solo un camino posible. Entrar en el territorio del otro con respeto. Y él, finalmente, estaba listo para pisar con cuidado. Y en ese momento, parado en el umbral que le había sido cerrado durante tanto tiempo, Ethan sintió lo que nunca había sentido realmente. Culpa. No la culpa teatral, performática, sino la culpa que duele porque reconoce, que quema porque es verdad, que se calla porque sabe que se ha equivocado. Clara se hizo a un lado, haciéndole espacio para que entrara, y así, sin rituales, sin abrazos, sin promesas, la historia comenzó a reabrirse. Reflexión final. Ethan entró en el apartamento de Clara con la misma sensación de invadir un santuario. Era un espacio pequeño, modesto, pero limpio, vivo. Los muebles no combinaban, pero cada objeto parecía haber sido colocado allí con un propósito íntimo. Había dibujos de niños pegados a la nevera, una planta en el alféizar, una lámpara torcida junto a un sillón desgastado, y en el centro de todo, el sutil aroma a lavanda, el mismo que ella usaba en su almohada cuando aún dormían juntos, aunque ahora parecía un perfume diferente, más maduro, más suyo. Ethan vio lo que Clara quería decir. El futuro no era sobre la redención, era sobre la responsabilidad. Y junto a esa mujer que una vez amó, él finalmente entendió que ella no era solo la madre de su hijo. Ella era irrompible, y eso, él nunca podría alcanzarlo. Él lo entendió. No de la manera arrogante de quien finalmente entiende a una mujer, sino como quien, después de mucho tiempo, reconoce el vacío exacto que dejó. Y lo más difícil de aceptar era que Clara ya no estaba en ese vacío. Ella lo llenó sola, con silencio, con lucha, con sus propias manos, con la arquitectura precisa de quien aprendió a construir desde los escombros. Él lo vio ahora, en cada uno de sus gestos, en la forma en que ella organizaba la vida de Mateo con una rutina firme y cariñosa, en la forma en que ella hablaba con los padres de sus compañeros de escuela con una voz segura, sin miedo al juicio, en la forma en que ella vestía ropa sencilla que parecía hecha a medida, como si su cuerpo hubiera aprendido a encajar exactamente donde quería. Clara floreció,
y él era solo un espectador. Ethan comenzó a acompañar a Mateo más a menudo. Llevaba a su hijo al parque los sábados alternos. La madre de Clara lo supervisaba con ojos de águila. Nunca hostil, pero siempre atenta. Clara confiaba en su instinto. Era como una red invisible de protección. El niño nunca estaría completamente solo con Ethan. Siempre habría un ojo vigilante cerca. Y Ethan nunca se quejó de ello. Lo aceptó, porque sabía que no tenía derecho a pedir más que eso. Una mañana, después de dejar a Mateo en la escuela, Ethan vio a Clara al otro lado de la calle. Llevaba una falda azul, tacones bajos, una carpeta bajo el brazo y una taza de café en la mano. Estaba hablando por teléfono, concentrada, caminando rápido. Ella era tan clara, tan sólida en ese instante, que Ethan se detuvo a observar. Él vio a una mujer que él no conocía, una mujer que el tiempo había esculpido con precisión. Ella cruzó la calle, colgó el teléfono y lo vio. Se detuvo frente a él. Sus ojos no eran fríos, eran serenos, como quien ya no espera nada, y precisamente por eso no necesita protegerse. ¿Necesitas algo?, preguntó ella simplemente. No, respondió él. Vacilante. Yo iba a decir que te ves diferente. Estoy viva. Eso es. Y tú estás aprendiendo a mirar. Ella pasó de largo sin esperar una respuesta, y eso resonó en él como un recordatorio. Hay dolores que no sanan, se transforman. Y Clara se transformó. Más tarde ese mismo día, Ethan abrió su portátil y buscó su nombre. Encontró un artículo. Clara Aranda, arquitecta y urbanista, ganadora de un premio regional por un proyecto de vivienda social sostenible. El texto hablaba de ella con reverencia, mencionaba su educación, su trayectoria, su enfoque en comunidades vulnerables, sin apellidos influyentes, sin herencias. Todo era mérito. Cada párrafo era una confirmación de lo que él ya empezaba a aceptar. Clara no solo sobrevivió. Ella se convirtió en otra. Y él siguió siendo rico. Él siguió firmando proyectos, acumulando premios, asistiendo a cenas de gala, pero todo lo que llevaba en sus bolsillos, los contactos, las promesas, los contratos, ahora parecía más ligero que una hoja seca comparado con el peso concreto de la presencia que Clara se ganó con su propia historia. El poder de los Cole, impotente allí, porque Clara ya no era accesible a través de la influencia. Ella no podía ser doblegada por los apellidos. Ella no estaba en venta. Ethan lo entendió. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Y mirando a Mateo, viéndolo crecer con la ternura de quien fue amado incondicionalmente, él entendió que todo lo que Clara construyó, el equilibrio, la claridad, el amor incondicional, no se compra, no se hereda, solo se gana. Y él llegó demasiado tarde. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de Clara, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿Te hubieras ido sin decirle nada del embarazo? Comenta abajo. Realmente quiero saber qué harías, y si esta historia te tocó de alguna manera. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos en la próxima historia.